El vidente Balaam, mencionado en la Biblia, intentó pronunciar una maldición contra el pueblo de Israel, pero no lo logró. Su historia, narrada en el libro de Números del Antiguo Testamento, relata cómo Dios intervino de manera extraordinaria, incluso utilizando a su burra para hablarle y confrontarlo. Según el relato bíblico, Balaam era hijo de Beor y vivía en Petor, cerca del río Éufrates, aunque la ubicación exacta de esta región sigue siendo incierta. Algunos estudiosos sugieren que estaba cerca de Harán, donde también residió el patriarca Abraham. Balaam es introducido en un contexto en el que Israel estaba logrando victorias significativas. Los moabitas, temerosos del avance de Israel, hicieron una alianza con los madianitas. El rey de Moab, Balac, envió mensajeros a Balaam, conocido como un vidente respetado, para que maldijera a los israelitas. Sin embargo, Dios le dijo a Balaam que no podía maldecir a un pueblo que él había bendecido. Pese a esto, Balac insistió, ofreciendo recompensas mayores, pero Balaam reiteró que solo podía hablar lo que Dios le ordenara. Durante su camino hacia Moab, el ángel del Señor se interpuso para detenerlo, pero Balaam no lo vio. Su burra, sin embargo, percibió al ángel y se detuvo, lo que provocó que Balaam la golpeara 3 veces. Entonces, Dios permitió que la burra hablara, y al mismo tiempo abrió los ojos de Balaam para que viera al ángel. Tras esto, el ángel reafirmó que Balaam debía hablar únicamente lo que Dios le ordenara. Aunque Balac llevó a Balaam a distintos lugares para maldecir a Israel, éste solo pudo pronunciar bendiciones, obedeciendo la voluntad de Dios. En sus profecías, Balaam exaltó al pueblo de Israel y predijo su victoria sobre Moab y otras naciones. Incluso habló sobre la llegada de un gran conquistador, una profecía que algunos vinculan con el reinado de David y otros con el futuro Mesías. Sin embargo, la historia de Balaam no termina ahí. Posteriormente, según el relato bíblico, él aconsejó a los madianitas para que tentaran a Israel con prácticas idólatras y paganas, lo que llevó al pueblo a caer en pecado. Esto provocó el juicio de Dios y Balaam finalmente murió cuando Israel derrotó a los madianitas. En las menciones posteriores de Balaam, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se le recuerda negativamente como un hombre corrupto que buscó ganancias injustas y trató de inducir al pueblo de Dios al pecado, a pesar de conocer claramente la voluntad del Señor. Balaam y su relación con el oficio profético Balaam es descrito como un adivino o profeta, que, aunque no era israelita, tenía algún tipo de conexión con Dios. Números 22, 9 a 12. Esto plantea interrogantes teológicas sobre cómo Dios puede revelarse a personas fuera del pueblo de Israel. También parece haber gozado de prestigio entre las naciones paganas, ya que el rey Balac confiaba en el poder de sus bendiciones y maldiciones. Números 22, 6. El carácter ambiguo de Balaam. Aunque Balaam reconocía la autoridad de Dios, su corazón estaba dividido. Anhelaba las riquezas ofrecidas por Balac y buscaba maneras de satisfacer los deseos del rey sin contradecir directamente a Dios. Su vacilación y las repetidas consultas a Dios reflejan un conflicto interno entre la obediencia y su codicia. 2 Pedro 2:15. Balaam en la tradición judía. En el judaísmo, Balaam suele estar asociado con la maldad. Según el Talmud, Sanedrín 105a, era alguien con una gran inteligencia, pero que utilizaba sus habilidades para el mal. Se le considera un ejemplo de cómo el conocimiento espiritual puede ser mal empleado. Referencias en el Nuevo Testamento. Balaam es mencionado en 3 pasajes del Nuevo Testamento, siempre en un contexto negativo. Pedro 2:16. Es señalado como alguien que amó la recompensa de la injusticia y fue reprendido por su asna. En este contexto, Balaam
se usa como ejemplo de líderes corruptos. Judas 1:11. Judas reprende a quienes siguen el error de Balaam por amor al lucro. Apocalipsis 2:14. Se acusa a Balaam de haber enseñado a Balac a poner tropiezos ante los israelitas, llevándolos a la idolatría y la inmoralidad sexual. La astucia de Balaam en el episodio de Baal Peor. Aunque no pudo maldecir a Israel directamente, Balaam ideó una forma de perjudicar al pueblo de Dios. Aconsejó a los madianitas que tentaran a los israelitas con mujeres extranjeras y los involucraran en la adoración a Baal Peor. Números 31:16. Esto llevó al pueblo a cometer un gran pecado, provocando la ira de Dios, quien envió una plaga sobre ellos. Números 25:1-9. La muerte de Balaam. Balaam fue asesinado durante la guerra de Israel contra los madianitas, por mandato divino. Números 31:8. Murió junto a los reyes madianitas, lo que refleja su alianza con ellos y su oposición al plan de Dios. La profecía mesiánica de Balaam. En Números 24:17, Balaam pronuncia una de las profecías mesiánicas más significativas de la Biblia. Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Esta profecía alude tanto al reinado de David como a la venida del Mesías, según interpretaciones cristianas.